Shalom amigos, vamos ahora a disponer nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra actitud para tomar este capítulo 10 de Marcos y escudriñar, meditar, investigar un poco acerca de esta palabra. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, perdónanos, tennos paciencia. Perdónanos, aplica tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Rey, que nos hayas mantenido con vida hasta este momento, que hayas sido nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro protector ante tanta acechanza y tanta amenaza que hay a nuestro alrededor, Padre Todopoderoso. Tú has estado allí, tú has estado firme. Por eso, Padre, solamente a ti, Padre Yod-Hei Waw-Hei, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, solamente a ti te damos toda adoración, alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Bien, estamos en esta serie sobre el libro de Marcos y vamos ahora a la parte del capítulo 10. Siempre recomendamos que hagamos como los hermanos de Berea, como nos dice allí el verso de Hechos 17, 11, que nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que vamos a tratar de escudriñar, de investigar, de analizar, de meditar, de reflexionar acerca de este capítulo 10 del libro de Marcos. Estamos utilizando la versión israelita Nazarena. Marcos capítulo 10, vamos a ir resaltando las lecturas, vamos a ir haciendo comentarios y vamos a, si hay alguna persona que tenga alguna pregunta acerca del tema, lo podemos considerar allí en el chat del Facebook. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 10, verso 1, nos dice lo siguiente: de allí se levantó y se fue a las regiones de Yahudá y del otro lado del Jardín. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo se puso a enseñarles como él acostumbraba. Muy bien. Perdón. Bueno, entramos allí geográficamente en el contexto geográfico, la región de Judá al otro lado del Jordán. Un espacio bastante amplio desde la ciudad de Jerusalén. Multitudes, ya habíamos visto que multitudes son grandes cantidades de personas y ahora el maestro les enseñaba como él acostumbraba. ¿Cómo acostumbraba el maestro a enseñar? Por medio de parábolas, símbolos, alegorías. Vamos al verso 2. Entonces se le acercaron unos fariseos para probarlo y le preguntaron si le era lícito al hombre divorciarse de su esposa. Muy bien, aquí vamos a entrar a un tema que inclusive dentro del mismo rabinismo, dentro del mismo fariseísmo, hay bastante discrepancia. Allí vemos a un grupo de fariseos. Recordemos que los fariseos, saduceos, escribas, maestros de la Torá, aún sacerdotes, siempre aún andaban detrás del Mesías para probarlo, para buscarle un defecto, una falla en su doctrina, con el fin de atesorar argumentos en su contra, para acusarlo. Y precisamente uno de los temas más delicados en aquellos días y aún en nuestros días es el tema del divorcio. Vamos a ver la respuesta de él. El maestro sabe que está siendo sujeto a pruebas de parte de los supuestos, comillas, maestros de la Torá, comillas. Vamos al verso 2 que nos dice: entonces se le acercaron unos fariseos para probarlo y le preguntaron si le era lícito al hombre divorciarse de su esposa.
Para comenzar, aquí tenemos una pregunta que ya de por sí tiene su tendencia. Al hombre divorciarse, si es lícito, si está dentro de la ley, divorciarse de la esposa. El maestro, como siempre, apegado a la Torah, como nos ha dicho, nos ha enseñado, les contestó de esta manera: ¿qué les mandó Moisés? Así que el maestro está tomando la Torah como punto de partida para, en este caso, el tema de divorcio. En el verso 4 vemos lo siguiente. Ellos dijeron: Moshe permitió escribir una carta de divorcio y despedirla. Verso 5. Pero Yahoshua les dijo: por la dureza del corazón de ustedes les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, el Todopoderoso los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que el Todopoderoso ha unido, no lo separe el hombre. Estamos viendo aquí al Mesías, al ungido, a nuestro maestro. Se está citando textualmente las palabras escritas en la Torá de Moshe por orden del Todopoderoso. Por la dureza del corazón, nos dice el maestro Yahoshua, Moshe permitió el divorcio, una carta de divorcio y una despedida. Pero no era esa la idea, nos explica el maestro Yahoshua. La idea desde la creación era que un varón y una hembra formaran una sola carne, como lo vemos allí en el verso 8, fueran una ejad, una unidad, una sola carne. Dos partes que se convierten en una, son dos que me parecen uno, una ejad, una sola entidad, aunque eran dos que se habían unido. Ya no son dos, sino una sola carne, lo dice ahí el verso 8. Esta unidad, un hombre, un varón unido con una hembra, dejarán a su padre y su madre. Una nueva entidad se origina a partir de esta unión, una nueva familia, aparte de la familia patriarcal de los abuelos, del padre y de la madre. Y la orden del Padre Todopoderoso es que sean una sola carne, que lo que el Todopoderoso ha unido no lo separe el hombre. Nada lo debe separar. Es una unión bajo la tutela del Padre Todopoderoso. Dejan a su padre y a su madre, forman una nueva entidad, una nueva empresa familiar y nada debe separarlos, ningún hombre, ni siquiera ellos mismos. Esa fue la respuesta. En la casa, vamos entonces a ver aquí que en el verso 1 el Mesías estaba en otras regiones al otro lado del Jordán y allí fue embestido doctrinalmente por los fariseos con estas preguntas. En el verso 10 vemos que él está en una casa con los discípulos y estos le volvieron a preguntar acerca del mismo tema del divorcio. ¿Qué está haciendo nuestro maestro en el verso 11? Simplemente él está citando la Torá con respecto a este tema. Nos dice el verso, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio.
Esa es la respuesta del maestro en los versos 11 y 12, tal como está textualmente en el escrito de la Torá en ese tema. Está muy claro, cualquiera que se divorcia de la esposa y se casa con otra está en adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su esposo, aquí estamos viendo una mujer divorciándose de su esposo y casándose con otro. O sea que el divorcio está contemplado tanto como para la mujer como para el hombre en esta frase que está citando nuestro maestro. ¿Qué está mostrándonos el maestro aquí en los versos 12 y 13? Aquí está viendo, el maestro está hablando de un divorcio autónomo, voluntario por parte tanto de este hombre como de esta mujer, porque en la Torá como tal no aparece esa figura. O sea que aquí, si un hombre se está divorciando simplemente de su esposa y casándose con otra, simplemente a la luz de la Torá está cometiendo adulterio, porque a la luz de la Torá ese hombre no se ha divorciado, porque la única razón que nos mostraba el maestro más arriba es que fuera en razón del adulterio. Si se divorció porque se quiso divorciar y para casarse con otra o se casó con otra, está cometiendo adulterio contra ella. ¿Qué significa que está cometiendo adulterio contra ella? Que en la realidad, de acuerdo a la Torá, él no se ha divorciado, él sigue. Es ilegal ese divorcio que él está realizando allí, porque la única razón para un divorcio, de acuerdo a la Torá, es el adulterio. Así que este divorcio que menciona el Mesías en el verso 11 es un divorcio ilegal. Igualmente en el verso 12 lo vemos así. Dice, la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio, por supuesto. Ahí no hay divorcio legal, es un divorcio ilegal, por lo tanto ella sigue estando casada porque el divorcio es ilegal y si se casa con otro, se casa entre comillas, se va a vivir con otro, entonces está igualmente como el hombre del verso 11, está en adulterio. Así que el Mesías es contundente en su respuesta. Verso 13. Entonces le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Y vamos a ver esta enseñanza que nos deja aquí el maestro a partir del verso 13. Al ver que los discípulos reprendían a estos niños que se acercaban para que los tocara, los presentaban, o sea, los padres o parientes traían estos niños con el fin de que el maestro los tocara. Pero los discípulos en ese celo los reprendían. Al ver esto, Yahoshua se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Elohim. Recordemos que el maestro siempre está enseñando acerca del reino de Elohim. Así que estamos viendo aquí en este verso que el maestro nuevamente menciona el reino de Elohim y lo relaciona con niños. Así que en el verso 15 nos explica más claramente el maestro al respecto. Nos dice, en verdad les digo que cualquiera que no reciba el reino de Yahweh como un niño, jamás entrará en él. Así que en el verso 14 y el verso 15 estamos viendo una actitud que lleva a recibir al reino. ¿Cuál es esa actitud de cualquier persona? Porque nos dice allí cualquiera que no reciba el reino como un niño. Él está poniendo la comparación. ¿Por qué como un niño? Un niño, por lo menos hasta los 6, 7 años, hasta los 6 años, el niño todavía está allí en esa etapa de la inocencia.
etapa de la recepción, de aprendizaje. No ha adquirido todavía esas mañas de los adultos que le hacen cambiar, dejar esa inocencia infantil y empezar la etapa de la adolescencia con ya pensamientos, imitación a los adultos y ya con sensaciones que los llevan a perder esa inocencia. Así que el maestro nos dice allí que como niños, con esa actitud receptiva de aprendizaje, de inocencia de un niño, la actitud para entrar al reino de Elohim. Verso 16. Entonces los tomaba en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Así que el maestro se agradaba con estos niños, con esta actitud de estos niños, poniendo la comparación a los mayores para que, siendo como estos niños, pudieran tener cabida en el reino de los cielos. Vemos allí entonces, en el verso 17 ya hay un cambio de escena. Primero, allí en estos versos que hemos leído, estaba el maestro al otro lado del Jordán, después estaba en una casa y ahora va saliendo al camino. Cuando vino uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Buen rabí, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Estamos aquí en otra escena campestre, en un camino, vino alguien corriendo, se arrodilló ante él. Cuando vemos la palabra arrodillarse o postrarse, no estamos entendiendo que están adorando al Mesías, sino que a una persona en el Medio Oriente y en otras regiones cercanas, para darle esa importancia a la persona, se le expresa con esta actitud y se le da el debido respeto. Miremos la pregunta, buen rabí. Aquí se le está asignando el título de rabí al maestro. Comentábamos que ese título no se le da a cualquiera, no se autoproclama a alguien como rabí. Ese título es un título excelso. Un rabí es una persona de un conocimiento extremo de la Torá, con una experiencia grandiosa en los temas de la Torá, en las diferentes inquietudes y preguntas que hacen las personas. Por eso esta pregunta tan profunda que hace este hombre, porque dice vino uno, y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Vamos a ver las respuestas que da el maestro, en las cuales encontramos mucho contenido importante para reflexionar, para meditar en estas respuestas de nuestro maestro. Vamos a ver allí en el verso 18. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Yod-Heh Waw-Heh. Estamos viendo aquí al maestro colocándose en un lugar de humildad en comparación con ese Yod-Heh Waw-Heh que menciona el maestro aquí. El maestro aquí nos está otorgando a sí mismo un atributo superior y le atribuye ese atributo superior solamente a una persona, a Yod-Heh Waw-Heh. Vamos al verso 19 y aquí estamos entonces en otro tema que nos hace recordar la Torah. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta? Verso 19. Tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
donde encontramos estos mandamientos a los cuales alude el maestro. Estamos aquí ante los mandatos que encontramos en ese resumen que, entre otras cosas, podemos encontrar en Éxodo 20. Vamos a ver las referencias que nos presenta esta otra versión tradicional que tenemos aquí a la mano. Marcos 10, verso 19. Nos dice Éxodo 20, 14. En Éxodo 20, 14 encontramos la ketubá, el contrato matrimonial, un resumen de toda la Torá en 10 palabras o 10 puntos que fueron como el documento de matrimonio entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel en el desierto, en este monte. Está entonces el maestro recordándonos Éxodo 20, Deuteronomio 5, 18, Éxodo 20, 13 y con respecto a este resumen en Marcos 10, 19, refiriéndose a Éxodo 20, 14 y Deuteronomio 5, 18. Aquí hay una conversación de un varón que se arrodilló delante del maestro y le hizo una pregunta. La respuesta del maestro: cumple los mandamientos que están allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Pero él le dijo: Rabí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Observemos aquí que en esta región, en el contexto, en esta zona, en Jerusalén, en Israel, desde la juventud, desde pequeño se conoce la Torá y se ama y se guarda. Este joven, esta persona, estaba diciendo que desde su juventud había guardado toda la Torá. Verso 21, entonces al mirarlo, Yahoshua sintió afecto por él. Vamos a parar allí, muy bien. Estamos viendo allí al maestro como en una especie de prueba con esta persona. Le dice que al responderle a esa pregunta sobre la vida eterna, cumple los mandamientos. La respuesta del joven le agradó al maestro y sintió afecto a partir de esta respuesta. ¿Qué podemos concluir de esta frase? El maestro sintió afecto por este joven que desde su juventud cumplía la palabra, cumplía en particular los mandatos que el maestro había mencionado allí. Pero no era suficiente. El maestro le dice: una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Así que no era completo. No era completo, a pesar de que sintió afecto porque era una persona correcta, era cumplidor de los mandamientos. Pero el maestro expresó aquí como una especie de prueba. Lo estás haciendo bien, pero vamos a ver si puedes todavía mejorar. Ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. ¿Qué podemos concluir aquí? Que hay algunos elementos adicionales. No solamente cumplir y ser cumplido, eso se ganó el afecto del maestro. Pero entonces, desprenderse
de muchos bienes materiales, desprenderse de esas ataduras materiales. 2, realizar sedaká, lo vemos allí, dalo a los pobres, hacer justicia, hacer misericordia. Entonces tenemos aquí 3 elementos: cumplir Torah, desprendernos de lo material y aplicar justicia o misericordia. Esos 3 elementos llevan a atesorar en el cielo. Esos tesoros se van acumulando en el cielo. Entonces, al desprenderse este joven y al hacer estas obras de misericordia, de caridad, de desprendimiento de sí mismo, de las cosas materiales, y continuar en obediencia, llevan a ese joven o a esa persona a seguir al maestro. Tenemos aquí unos requisitos que nos está mostrando el maestro para ser unos verdaderos seguidores suyos. No es solamente ser obediente, sí. Puede una persona ser obediente, ser santo, santo, el que obedece los mandamientos todos, sin falta, pero no es suficiente todavía. Desprendimiento y sedaká, justicia, misericordia. De esa manera ya la persona está capacitada para seguir al maestro. Unos requisitos duros, no es fácil, unos requisitos bien fuertes de parte del maestro para ser un seguidor suyo. Verso 22. Pero ¿qué pasó con esta persona? Verso 22. Pero él cambió de semblante al oír esta declaración y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que no fue capaz de llenar el resto de los requisitos, desprenderse de todas estas ataduras materiales y aplicar la misericordia, la justicia, la tzedaká, y se fue triste. Entonces Yahoshua, en el verso 23, vemos que entonces Yahoshua, mirando alrededor, les dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Podríamos preguntar, entonces los ricos difícilmente entrarán en el reino de Elohim. No, no es la riqueza, es la actitud de la persona hacia esas riquezas. Esa actitud que no les permite desprenderse de esas riquezas materiales, no les permite aplicar parte de esas riquezas en los pobres, en sedaká, en obras de justicia, en obras que ayuden a otras personas. Difícilmente se desprenden de sus riquezas, como sucedió con esta persona que acabamos de ver. Vamos al verso 24. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Yahoshua volvió a decirles: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Elohim. Verso 24. Nos pone a reflexionar esta frase dicha por el mismo ungido, por nuestro maestro, por esta persona que vino a darlo todo para darnos entrada al reino de Elohim, y sin embargo, él mismo nos dice que es difícil entrar en el reino de Elohim. Así que vayámonos convenciendo, vayámonos acostumbrando que no es tan fácil, que no es arrodillarse y decir unas palabritas y ya, te abrieron la puerta y puedes entrar y listo. No, el mismo maestro nos está diciendo aquí que es difícil y acabamos de ver un ejemplo. Así como pueden ser las riquezas, puede ser otro objeto que nos está atando, que no nos permite
desplegar todo ese potencial que pudiera llevarnos a ese camino al reino. En el caso de esta persona eran las riquezas. Puede ser otra persona como un vicio, un sexo, una, una atadura de cualquier forma y dificulta estos hechos, dificultan la entrada en el reino de Elohim, en particular las riquezas, las posesiones materiales. Y nos pone una comparación el maestro en el verso 25 que nos dice, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Yahweh. Y observemos aquí que en esta versión el maestro está pronunciando el nombre del Todopoderoso. Él no está con palabritas, con eufemismos, con sobrenombres, con nombres alternos, con títulos. Aquí en esta versión vemos que el maestro ya ha pronunciado el nombre de Yahweh, el reino de Yahweh. Y pone una comparación que es tan difícil entrar en el reino de Yahweh para un rico como para un camello pasar por el ojo de una aguja. Y ya vemos por qué, porque es difícil que un rico se desprenda de esas cosas materiales. Pero ellos quedaban aún más asombrados. Decían, pero ¿y entonces? ¿Quién entonces podrá salvarse? Si es tan difícil como dice el maestro en el verso 24, qué difícil es entrar en el reino de Elohim. O sea, no es fácil. Por eso le preguntan los discípulos en el verso 26. Entonces, ¿quién entonces podrá salvarse? Verso 27. Entonces Yahushua mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Elohim, porque para Elohim, todas las cosas son posibles. Así que en el verso 27 nos pone a reflexionar esta respuesta del maestro. Para los hombres es imposible. Acabamos de ver un ejemplo aquí. Este hombre tuvo la oportunidad de ser un seguidor del Mesías, pero tenía que sacrificar, tenía que dejar todo aquello que le ataba y era difícil para él. Prefirió no seguir al maestro, prefirió quedarse con sus posesiones. Eso no solamente entristeció a este hombre, entristeció también al maestro y por supuesto puso a reflexionar a los discípulos. Y vamos allí al verso 28 que están los discípulos en esta charla acerca de este tema, que Fa comenzó a decirle, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Desde el principio de los 4 textos nazarenos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando el maestro está recogiendo a sus discípulos, hemos visto una actitud sorprendente. El maestro les dice, ven y sígueme. Y ellos no preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Tienes pasaporte? ¿O cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? No preguntaron nada. Ellos inmediatamente le siguieron sin mediar palabra. Ellos lo dejaron todo. Ellos estaban en una orilla del lago con sus redes, con sus barquitos y con sus barcas. Y él les dijo, sígueme. Ellos lo siguieron
sin preguntar mucho. Por eso Kefa le recuerda al maestro esta parte y le dice, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y vamos a ver si eso es suficiente de acuerdo a lo que nos enseña el maestro. Yahoshua le dijo en el verso 29, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa mía y de la buena noticia, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campo, aunque con persecuciones. Y en la otra era venidera, la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Vamos a leer nuevamente y vamos a intentar recuperar la enseñanza que nos está dejando el maestro. La pregunta es, porque la pregunta inicial de toda esta charla es, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y todo este chat, toda esta charla se ha desarrollado ahora con sus discípulos más íntimos. Ellos también quieren la vida eterna y la quieren asegurar y quieren que el maestro les diga, ah, sí, como tú me seguiste, ya la tienes, ¿dónde te firmo? No, miremos la respuesta del maestro a sus discípulos fieles que lo dejaron todo para seguirlo. La respuesta del maestro, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por causa mía y de la buena noticia que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en la era venidera, la vida eterna. Interesante aquí esta respuesta de nuestro maestro porque nos pone en dos tiempos, el tiempo actual y la era venidera. Y el maestro nos está enseñando aquí que también se puede recibir hasta 100 veces, tanto en la era actual como en la era venidera, acerca de todo aquello que hemos abandonado por causa del Mesías, aunque vamos a tener persecuciones. El maestro es muy claro, aquí vamos entendiendo, sabemos ya un poco acerca de de este estilo pedagógico de nuestro maestro que nos pone a reflexionar, que nos pone a pensar con estas frases. Y lo estamos viendo aquí en el verso 30. Hay dos etapas. Nos dice el maestro, nadie que haya dejado todo esto, que no reciba 100 veces más en este tiempo lo que haya dejado. O sea, hay dos tiempos. El tiempo actual en el que estamos y el tiempo de la era venidera con respecto a este tema estamos hablando. Dejamos todo por el maestro, como lo vimos allí, como le comentó a esta persona que le preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? No solamente obedecer los mandamientos, pero también dejar las posesiones personales, pero también madre, padre, hermanos, hermanas, hijos, campos, por su causa y por la causa del mensaje de las buenas noticias. Así que la recompensa
no viene sino con esta dedicación. ¿Cómo hacemos entonces para seguir al Maestro? Y ese seguir al Maestro nos lleva a la vida eterna. Y tenemos una tarea en este lugar, en este planeta Tierra, para poderlo seguir. Entonces vimos ya cuáles son los requisitos de para seguir al Maestro en la respuesta que le dio a esta persona que preguntó: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Lo vemos allí. ¿Cumplió los mandamientos? Sí, los cumplió. Eso le agradó al Maestro, pero no era suficiente. Habría que desprenderse de cosas materiales. Y el tercer requisito, aplicar justicia, sedacá, misericordia. Solamente con estos tres ingredientes se puede decir que la persona ya queda apta, apropiada para ser un discípulo del Maestro. Los discípulos alegan: sí, bueno, nosotros hemos dejado todo. El Maestro les dice: sí, ustedes dejaron todo. Tranquilos, que el que deje todo, aún, no solamente estos bienes materiales, aplicar justicia, cumplir los mandamientos, pero también todo aquello que esté entre la persona y el Mesías. Pudiera ser padres, madres, hermanos, hermanas, por su causa y del buen mensaje. Así que no es fácil, el Maestro lo dice allí arriba. Es difícil entrar en el reino de Elohim, lo dice en el verso 24, obsérvelo usted allí, 10:24. Qué difícil es entrar en el reino de Elohim. Y aún dejando todo esto y aplicando todo esto, todavía habrá persecuciones. Lo dice aquí en el verso 30. Así que tenemos que prepararnos, no es un camino fácil, no fue tan, ya le puso la mano y listo, es un camino difícil, pero la recompensa es grande, 100 veces, lo dice allí en el verso 30, 100 veces más, no solamente en este tiempo, sino el colmo de esta recompensa es, en la era venidera, la vida eterna. Enseñanzas de nuestro Maestro que culmina esta enseñanza con una frase que también nos pone a reflexionar. Marcos 10:31. Muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Vamos a ver por qué el Maestro pronuncia esta frase dentro del contexto que acabamos de ver. ¿Por qué? No está una frase allí aislada, porque inmediatamente en el verso 32 hay un cambio de escena y comienza otro relato. Porque muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Este verso tendremos que encajarlo en entenderlo, no puede estar allí aislado, tenemos que entenderlo en toda la temática de que veníamos, que el Maestro viene manejando en este pasaje. Así que el tema es: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Maestro prácticamente pone un broche de oro en esta charla al decirnos en el verso 31, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Estamos viendo que el camino es difícil, que habrá persecuciones, que tenemos que dejarlo todo para seguir al Maestro. Así que habrá muchos que lo intentarán de primero y muchos que, habiendo llegado de último, serán de primeros. Y el tema es la vida eterna. Muy bien. En el verso 32, Marcos 10,
hay un cambio de escena y nos dice el texto. Iban por el camino que sube a Jerusalén. Capítulo 10 llega hasta el 52. 32. Iban por el camino que sube a Jerusalén. Vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario entre las personas. Shabbat Shalom, Kali Moro, Giglione. Y otra persona nos acompaña en esta ocasión. Verso 31 nos dice, 32, perdón. Iban por el camino que sube a Jerusalén y Yahoshua iba delante de ellos. Ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Entonces volvió a llevar aparte a los 12 y comenzó a declararles las cosas que iban a suceder. Verso 32. La versión tradicional nos dice que le seguían con miedo. Le seguían con miedo. En el verso 32 vemos que iba un grupo que lo seguían, tenían miedo. ¿Por qué esta situación? Estaban subiendo a Jerusalén. Sabemos que ya se había configurado un grupo de perseguidores contra el maestro, un grupo de fariseos, saduceos, maestros de la Torá, escribas, publicanos, aún sacerdotes, gente de gobierno, etcétera, buscando cómo acusarlo y cómo prenderlo. Allí entonces, conocedores de esta situación de peligro, se estaban acercando precisamente a Jerusalén. Había un camino que subía a Jerusalén. A Jerusalén siempre se sube. Cuando se baja de Jerusalén, entonces estamos bajando de nivel espiritual. Yahoshua iba adelante, detrás iba un grupo de personas, dentro de ellos estaban los 12. Los llamó aparte y empezó a declararles las cosas que le iban a suceder a él. En el momento ellos no podrían todavía comprenderlo, todavía ellos estaban como cualquier judío en aquellos días esperando que por medio de todas estas señales que hizo el Mesías siguiera con ese plan de ser ese Mesías que iba a traer la gloria para Israel. Vamos al verso 33. Como ven, vamos subiendo a Jerusalén y al Hijo del Hombre lo entregarán a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero después de 3 días resucitará. El maestro haciéndole a estos 12 un resumen muy sucinto, muy compacto de todo lo que le iba a suceder con todos los detalles. Todo esto ya había sido profetizado en los libros que hablaban de el Mesías. Estamos en 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Rabí, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Muy bien. ¿Por qué a este par, Jacobo y Johanán, hijos de Zebedeo? Jacobo y Johanán. Este par de personas
acaban de recibir una noticia bastante grave de lo que le va a suceder al maestro. Tal vez no la asimilaron, no la escucharon, no la comprendieron bien, porque una persona que amamos y que admiramos y que para nosotros es un héroe, y el héroe además que estábamos esperando nos dice todas estas cosas, y salimos nosotros con esta petición. Entonces nos da a entender que tal vez no habían comprendido bien o no habían escuchado bien esta noticia del maestro. Están aquí haciendo una petición al maestro en cuanto a la gloria. El maestro les dijo en el verso 34 que él iba a resucitar. La petición de Johanán y de Jacob era que cuando el maestro esté en su gloria, sentara el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Una bonita, sincera pretensión. ¿Quién no quisiera que se le concediera esta? En el verso 38 la respuesta del Mesías es la siguiente: ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo bebo o sumergirse con la inmersión con que me voy a sumergir. El maestro aquí les está insinuando que ellos parece que no entendieron el mensaje de los versos anteriores acerca de las cosas que le iban a suceder desde el 33 al 34. Porque el maestro les pregunta, ¿pueden beber la copa que yo bebo? Les acabo de contar todo lo que me va a suceder. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo o sumergirse con la inmersión con la cual me voy a sumergir? Aquí el maestro nos está anunciando que él va a hacer una inmersión. Recordemos que él ya había hecho una inmersión con Johanán el inmersor. Ahora aquí va a haber otra inmersión. Aquí va a haber otra inmersión por parte del maestro. Va a haber una copa que él va a beber, una copa que en el Humash, en los 5 libros de Moisés, se nos habla de estas copas que tienen un significado muy importante y una inmersión que el maestro va a realizar. En el verso 39, entonces, ellos le respondieron, podemos. Tal vez sí estarán este par de varones conscientes no solamente de lo que están pidiendo, sino del tema que está manejando el mismo maestro. Yahoshua les dijo, beberán la copa que yo bebo y se sumergirán con la inmersión con que me voy a sumergir. El maestro aquí ya les está adelantando, como nos había adelantado antes, de que habría persecución, de que además de todo esto que hay que sacrificar para seguir al maestro, va a haber persecución, pero el resultado va a ser muy importante. Va a haber 100 veces más de lo que se entregó en este espacio de tiempo, y en el espacio venidero va a conseguir la vida eterna. Ellos aquí son advertidos por el maestro de que sí, ellos van a beber esa copa de amargura y ellos van a ser inmersos tal como el maestro va a ser inmerso en unas aguas de purificación. Verso 39, ellos dijeron, podemos. Yahoshua les dijo, beberán la copa que yo bebo y se sumergirán con la inmersión con que me voy a sumergir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es
para quienes está preparado. Este verso 40 también nos pone a reflexionar en el poder que le fue dado al Maestro, el Mesías. Se nos dice en otros espacios que se le dio toda autoridad y poder, pero aquí vemos una limitación. El maestro no puede generar el listado de las personas que se van a sentar a su derecha y las personas que se van a sentar a su izquierda, porque a él no le toca conceder esa prerrogativa, sino que ya está preparado. ¿Por quién? Él no tiene la autoridad de conceder quién se va a sentar a la derecha de él, ni quién se va a sentar a la izquierda de él. Él no tiene esa autoridad, él no puede conceder esto. O sea, no tiene todo el poder completo el maestro. Hay alguien que ha preparado para el maestro quién se va a sentar a su derecha y quién se va a sentar a su izquierda. Allí estaban los otros 10, en el verso 41 estaban los otros 10 escuchando esta conversación un poco curiosa, y dice el verso que se enojaron, los otros 10 se enojaron contra Jacob y Johanán. Vemos aquí a 12, dos de ellos solicitando una petición de que el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a ver quiénes son. Son Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y los otros 10, hay 10 por este lado y hay 2 por el otro lado, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Vamos al verso 42. Vemos lo siguiente, el verso 42. Pero Yahoshua los llamó y les dijo: ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a observar aquí la respuesta de Yahoshua a estos 12 que estaban enojados por esta pretensión de Jacobo y de Juan. Y entonces estamos viendo aquí un tema de autoridad, un tema de posición, un tema de liderazgo, un tema de prestigio, ¿sí? Es apenas natural entre los seres humanos en un grupo que alguien quiera ser el jefe o el líder o el director. Y la respuesta del maestro ante esta situación, porque si Jacob y Juan querían estar a la derecha y a la izquierda, ya estaban tomando la posición más importante al lado del maestro. Entonces, ¿y los otros 10 qué? Entonces, entre los otros 10 también estaba Kefá, que en forma natural era el jefe natural, digámoslo así, de los 12. Sin embargo, esto causó cierto recelo entre los otros 10 y la respuesta del maestro es: en el mundo común y corriente siempre hay alguien que manda y es el dueño. El que manda es el dueño. El que ejerce la autoridad es el dueño de la persona a la cual se ejerce esa autoridad. Pero entre ustedes, entre nosotros, no debiera ser así. ¿Por qué? Porque el que quiera hacerse grande debería ser el servidor de los demás. Esa es la enseñanza de nuestro maestro. Ese que se erige el moré, se erige el rabino, se elige el director, el administrador, el jefe, el que manda, debiera ser el servidor de la comunidad. Cualquiera que quiera ser el primero debiera ser el siervo de todos. Lo vemos en el verso 44. Y él nos pone el ejemplo de sí mismo.
El Hijo de Hombre tampoco vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el maestro, el mejor ejemplo del líder, el líder que dirige en forma natural, no es un líder que se autoproclama, no es el líder que quiere el mejor puesto, el líder que quiere la punta, estar de primero allí en la escena, el punto culminante. El líder es el servidor, el que llega a ser el primero porque es el que más le sirve a todos. Y nos pone él como ejemplo. Él no vino para que le sirvieran, como ese líder, como ese jefe que espera todo de los otros. Al contrario, él vino para servir. Y de tal manera es el servicio suyo. Llega hasta tal extremo el servicio del Mesías para su comunidad, que llegó a dar su vida por rescate, en rescate por muchos. Y observemos aquí, no dice que por todos, dice por muchos. Aquí entonces en el verso 46 hay un cambio de escena. Por allí arriba estaban subiendo a Jerusalén y a qué hora están, aquí están llegando a Jericó. El maestro se movía rápidamente de un sitio a otro con estos 12, con otras personas que formaban parte del grupo y aún con los mismos fariseos y maestros de la Torah, etcétera, que lo seguían buscando cómo sumar argumentos para acusarlo formalmente. Verso 46 nos dice, entonces llegaron a Jericó. Y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimai, vamos a ver cómo le llaman aquí en esta versión, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, el ciego Bartimeo. Muy bien. Aquí preparémonos porque el maestro siempre nos da una enseñanza a los discípulos que están con él, al grupo de personas que están con él y a nosotros que posteriormente íbamos a ser partícipe de esta noticia. Llegó a Jericó, pero salió de Jericó con los discípulos, una grande multitud, y allí estaba el ciego Bartimeo, hijo de Timaí, sentado junto al camino mendigando. Era un ciego, se conocía quién era su padre y estaba mendigando. En el verso 47 nos dice lo siguiente, y cuando oyó que era Yahoshua Nazareno, comenzó a gritar diciendo, Yahoshua, hijo de David, ten compasión de mí. Verso 47. Interesante todo lo que nos muestra esta parte de la lectura. Y curioso, aquí en la versión tradicional también se le llama el Nazareno, en la versión tradicional que utilizan normalmente en el mundo occidental, por lo menos aquí en el mundo latino. Estamos allí en una escena donde hay un ciego llamado Bartimeo, él está sentado junto al camino y él oye que está llegando Yahoshua el Nazareno. El texto nos dice que a Yahoshua se le llamaba el Nazareno. Recuerde que nuestro título de llamado, nuestro grupo, nuestra comunidad es Asamblea Israelita Nazarena, precisamente por nuestro maestro Yahoshua. Y observen cuál es el grito de este ciego. Dice, Yahoshua, hijo de David, ten compasión de mí. El ciego conocía a Yahoshua el Nazareno y además lo conocía con su propio nombre, su nombre judío, y lo conocía como hijo de David y además conocía el poder que tenía este hijo de David, de tal manera que le pide, ten compasión de mí.
Aquí estamos viendo el conocimiento que tenía este ciego acerca de nuestro maestro. Primero, conocía que le llamaban el Nazareno, conocía su propio nombre, Yahoshua, conocía que era hijo de David y conocía que tenía poder. Todo eso lo vemos en el verso 47. En el verso 48 muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Él estaba gritando, no estaba diciendo, estaba gritando, hijo de David, ten compasión de mí. Quiere decir que no lo dijo una sola vez, lo dijo varias veces y había muchas personas que lo gritaban, que lo regañaban para que se callara. Verso 49. Al parecer Yahoshua escuchó estos gritos y se detuvo y mandó a llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate que él te llama. El maestro escuchó este grito de un ciego que lo llamó por su nombre, lo llamó por su ascendencia, hijo de David, lo llamó porque conocía su poder, lo llamó como conociendo que él era el Nazareno. El maestro lo mandó llamar. Verso 50. Entonces él, tirando su manto, se levantó y se fue a Yahoshua. Estamos viendo a un ciego sentado en posición de ser mendigo con un manto. Cuando le dijeron que tuviera fe, que el maestro lo había mandado a llamar, él tiró el manto y se fue hacia Yahoshua. Vamos a ver en el verso 51 lo siguiente. Yahoshua le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Yahoshua le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y se puso a seguirlo por el camino. Verso 52 del capítulo 10. Muy bien, tenemos aquí un ciego, no dice si era de nacimiento, simplemente era ciego, estaba en condición de mendicidad, era mendigo, recibía limosnas. Vamos a ver, este ciego no veía, pero había oído hablar del Nazareno, que era de Nazaret. Le llamó como hijo de David. Lo llamó por su nombre y apeló a su poder. ¿Cuál es la respuesta del maestro? Ya se lo habían dicho las personas. Ten fe. Tu fe te ha sanado. Pero algo curioso, en el verso 51, el maestro le pregunta. Era obvio lo que quería el ciego, pero aún el maestro vuelve y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? El ciego casi que le dice, es obvio, Rabí, que yo recobre la vista. Por supuesto que lo primero que quiere un ciego es recobrar la vista, pero el maestro quiere escucharlo directamente. Le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y era tal fe, tal la fe de este hombre que el maestro le dice, vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué le dice el maestro? Que se vaya de ese lugar en el que está. El resultado, el ciego recobró la vista y siguió al maestro por el camino. Curioso que este hombre conocía al Mesías y además venía con esa fe gritando en medio de su ceguera. Tuvo que haber caminado un trecho hasta donde estaba el Mesías y el mismo Mesías le dice, tu fe te ha sanado. No previamente haberle preguntado,
¿Qué quieres que te haga? Nos pone a reflexionar el maestro que conoce esta aflicción de esta persona y aún le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál fue la actitud de esta persona? ¿Cuál fue la actitud de Bartimeo? Bartimeo, no recuerdo en este momento, pero el nombre está en arameo. Tiene algo que ver, en alguna parte lo vi, hijo de, pero no recuerdo de qué es, que aún nos da más ilustración acerca de este texto. Entonces, invitación a que averigüemos sobre el nombre Bartimeo, qué significa, y lo incrustemos en este texto ese significado y busquemos una mayor ilustración acerca de esta lección que nos está dando el maestro en esta ocasión. Muy bien. Llegamos a la conclusión del capítulo 10 del libro de Marcos. Hay mucho más cada vez que leemos estos libros, encontramos más riquezas, más revelaciones, más cosas hermosas, más detalles que nos van ampliando la visión de las Sagradas Escrituras, tanto del Tanaj como del Pacto Renovado bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida, nos ha guardado, el Todopoderoso nos ha guardado hasta este momento de tantos peligros que nos rodean por todos lados, grandes y pequeños y grandes. Más grande ha sido la misericordia del Padre Todopoderoso, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Todopoderoso Israel toda honra, alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Invitación a que nos visite a nuestro sitio regresando a las raíces.org, donde tenemos muchos vídeos y estudios acerca de diversos temas. Shalom y hasta otra ocasión. Adonai